Muy buenas tardes para todos nuestros participantes. Bienvenidos a este encuentro de psicología humanista. En primera instancia, permito darles la bienvenida, felicitar a quienes logren ingresar y ver la grabación y felicitar a quienes han seleccionado esta electiva en su proceso de formación disciplinar. Vamos a iniciar con una pequeña frase de reflexión. Quiero que me conozcan, soy de igual forma, quiero que en este encuentro de psicología humanista nos conozcamos y nos reconozcamos. Soy Gladys Rodríguez, psicóloga, especialista en psicología educativa y magíster en administración de las organizaciones. He ido desempeñándome en la psicología educativa, en el campo de la psicología de salud, y esto me ha permitido construir y consolidar un conocimiento que de manera indudable cada día se construye y cada día crece en esta interacción con ustedes y con otros. Una de reflexión para sensibilizarnos frente a la temática y sensibilizarnos también frente al uso. Dice la frase: un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo que la rama se rompa, porque su confianza no está en la rama, sino en sus propias alas, en su interior, no en el exterior. A partir de aquí, quiero invitarlos a hacer una pequeña reflexión de en dónde está nuestra fuerza, está fuera, está dentro de nosotros. Un minuto para que reflexionemos un poco sobre este interrogante. Continuamos. Quiero también iniciar compartiendo con ustedes algunas de las expectativas de nuestros estudiantes. He tomado algunas de este primer de presentación y compartir de expectativas. Y he resaltado algunos aspectos que considero fundamentales para este encuentro. Algunas de las expectativas dicen: y esta electiva porque se centra en varios aspectos que son relevantes en el ser humano, como lo es su existencia, su crecimiento personal, su autorrealización y en general sus interacciones intra e intra.
Mis expectativas frente a esta electiva es conocer y entender todo relacionado con la psicología humanista en cuanto a su origen, enfoque y principales precursores. Me atrae el planteamiento de Carl Rogers de cómo los seres humanos son capaces de hallar los recursos para dar solución a situaciones de la vida diaria que denominamos problemas, desde nuestro interior, y cómo a partir de ello entra nuestro actuar como psicólogos. Somos guía y orientación. He resaltado esto de algunas expectativas porque efectivamente serán desde acá o tendrán logro de estas expectativas en el desarrollo del curso. De igual manera, les comparto otros. Dice, me incliné por la electiva de psicología humanista. Digamos que hay otra parte de la frase, pero dice que le parece interesante aprender acerca de los aspectos que nos hacen humanos y los métodos para estudiar e intervenir partiendo desde su razón de ser. Consideran también que es una base fundamental para nuestro desarrollo personal, que es un enfoque que va muy ligado a las cualidades que hacen que los seres humanos seamos únicos y diferentes. Adicionalmente, hace énfasis en la superación personal y la potencialización de nuestras capacidades individuales. Muy interesante, porque justamente estos son aspectos que aborda la psicología humanista. Hay algo aquí bastante interesante y dice, escogí la electiva porque fue lo que me apareció cuando matriculé el curso. Una situación que suele ocurrir. Algunos estudiantes no tienen otra opción y matriculan psicología humanista. Sin embargo, también vale la pena señalar que terminan enamorados de la psicología humanista. Avanzando y vamos viendo como por qué. Otras de las expectativas, ya para finalizar, hay muchas. Cada estudio ha señalado sus expectativas, solo he tomado algunas. Yo lo veo como el enfoque humanista va de la mano con la clínica, un complemento. Señala otros aspectos y dice, no hace nada un psicólogo si está detrás de un escritorio. Y finalmente, alguien que señala que le gustaría profundizar más sobre cómo se deben manejar las diferentes situaciones desde el enfoque humanista. Los felicito, les reitero la bienvenida y les digo que si desarrollamos el curso de una manera juiciosa, responsable y autónoma acorde con nuestra metodología, lograremos superar todas esas expectativas. El día de hoy, en este encuentro, voy a retomar algunos aspectos referidos a la psicología humanista, su origen, su desarrollo. Pero no sin antes recordarles que debemos revisar nuestra agenda de actividades, seleccionar nuestros grupos de trabajo, aceptar el acuerdo pedagógico y en la medida de sus posibilidades y de su deseo, contestar una escala referida al sentido de vida. Ya en algunas de las expectativas, algunos estudiantes nos señalaban, digamos, esa necesidad de fortalecernos en primera instancia nosotros como personas, como seres humanos, para desde allí tener la capacidad y la posibilidad de brindar ese encuentro y esa orientación al otro. En ese sentido, esperamos que el curso no solamente provea elementos teóricos, conceptuales y metodológicos desde la psicología humanista, sino que también aporten el crecimiento personal, en ese fortalecimiento de las capacidades y habilidades que como seres humanos debemos tener para desde allí lograr enfrentar de manera positiva pues todas las situaciones a las cuales nos enfrentamos. De hecho, en la pestaña de bienvenida del curso se presenta un video
que nos habla de la noble labor del psicólogo. Es importante que lo revisemos y reflexionemos un poco desde esa noble tarea del psicólogo. Bueno, ya entrando un poco en la parte teórica, evidenciamos acá que la psicología pues surge en la década de los 60, que se ha venido denominando la tercera fuerza, y ya vamos a ver por qué se ha venido denominando la tercera fuerza, y que surge como un movimiento de protesta, de rechazo en Estados Unidos frente a muchos aspectos de la psicología académica en ese momento, en la década de los 60. Muchos aspectos relacionados con unas únicas formas de ver al ser humano, muy segmentadas digamos, a la mirada o a la visión de un grupo de psicólogos, y digamos dejar de lado unas cualidades y unas potencialidades y una esencia del ser humano en sí. Surge este movimiento inicialmente y centrando su interés en aspectos como la creatividad, el amor. Recordemos que era también la era hippie, donde todo era hermoso, maravilloso, las flores, el color, se hablaba de los valores superiores de las personas, de la autonomía que tenemos cada uno de nosotros en redireccionar actuaciones, del crecimiento personal, de la autorrealización y de cómo satisfacemos nuestras necesidades en la medida de las posibilidades y en el contexto en el que nosotros nos encontremos. De aquí, digamos que como en este contexto surge la psicología humanista. Se plantea y proyecta un objeto de estudio como el surgimiento de cualquiera de las disciplinas. Ese objeto de estudio que señala o que postula es la percepción existencial y la autorrealización del ser humano. Esto desde unas bases teóricas, fundamentalistas, epistemológicas, filosóficas, que permiten darle un soporte teórico lo suficientemente sólido como para que se desarrolle y logre alcanzar el estatus que en este momento tiene. Desde allí, pues retoma, como les decía, desde algunos conceptos filosóficos, teóricos, aspectos que le permiten elaborar unos principios de la psicología humanista, que permite elaborar unos principios. Recordemos que se denomina la tercera fuerza porque existía en ese momento dos grandes fuerzas: el psicoanálisis, por un lado, con una visión del ser humano frente a todas sus situaciones de muy patologizante, muy, digamos, de identificar que las situaciones que le generan dificultad están muy relacionadas con experiencias previas no elaboradas que han quedado, digamos, en el subconsciente del ser humano. Y el conductismo, digamos, muy positivista, muy estímulo-respuesta, muy, digamos, sin darle un sentido y un significado a lo que cada ser humano tiene, sino cómo a través de diferentes estímulos se busca que la persona tenga determinadas respuestas en su comportamiento, en su actuación. Entonces, en medio de esas dos pugnas, por así decirlo, en medio de esas dos grandes fuerzas, empieza a surgir la psicología humanista como una tercera fuerza que da una mirada un poco diferente del ser humano y dice, no, pues es que el ser humano no es solo inconsciente, no solo experiencias previas, no solo patologías derivadas de situaciones no resueltas, y tampoco nos vamos al otro extremo donde es un ente que actúa como respuesta a un estímulo, sino que el ser humano tiene dentro de sí unas potencialidades y cada uno es único, diferente, cada uno en la medida de sus posibilidades tiene unas potencialidades que le permiten desarrollarse y que le permiten enfrentar las situaciones diarias de su cotidianidad de una u otra manera. Solo que algunos no han logrado identificar cuáles son esas potencialidades
y que esa sería básicamente la labor del psicólogo, ayudarle a reconocer sus potencialidades, sus fortalezas, sus habilidades, para enfrentar las distintas situaciones en las cuales se va a ver inmerso en los diferentes contextos, ya sea educativo, familiar, social, jurídico, en diferentes instancias, organizacional. Y entonces la psicología humanista señala pues algunos aspectos importantes. Parte de la confianza en lo natural, de la promoción en las cualidades humanas positivas, ya lo vamos a ver uno a uno, de ver al terapeuta como un facilitador de un proceso, de que primen las actitudes sobre las técnicas que se utilizan en los procesos psicoterapéuticos, de valorar de manera especial la intuición de ese ser humano, lo que él siente, lo que tiene por dentro, lo que piensa, la elaboración de ese pensamiento, de promover el encuentro entre seres humanos. Se inclina la psicología humanista por el trabajo grupal, por el trabajo con pequeños y con grandes grupos, como es el caso de las maratones como encuentro, por la recuperación del cuerpo, de las emociones, de la sensibilidad, de toda esta parte fisiológica del ser humano, por la recuperación del juego, de la espontaneidad, de la creatividad con la que está dotado cada uno de nosotros. Esa confianza en lo natural, pues es un principio que, digamos, nos lleva a retomar algunos aspectos básicos de la filosofía. Recordemos que en algunos postulados teóricos de la filosofía se habla de que el ser humano es bueno por naturaleza. Y la psicología humanista retoma este principio y nos dice que no somos malos por naturaleza, somos buenos por naturaleza, actuamos de manera buena por naturaleza, que somos confiables. Nos habla también de que los seres humanos necesitamos espacio, tiempo, en un contexto para poder manifestar nuestras fuerzas interiores. Eso es la confianza en lo natural, es la confianza en ese ser humano normal, natural. Nosotros, si recordamos y si retomamos algunos procesos anteriores de nuestra historia, decimos, pues se parte de que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, en la actualidad, casi que se parte de que todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario. Ha perdido un poco esa confianza en la naturaleza buena del ser humano, que es importante desde la psicología humanista reconocerla, retomarla, fortalecerla. Hablamos en ese sentido de procesos que se desarrollan al interior de un grupo de trabajo, al interior de un grupo de niños o niñas o de adolescentes en un contexto activo. Debemos partir de que todos son buenos por naturaleza, no al contrario pensar que son malos, son indisciplinados por naturaleza. Existen otras situaciones que están generando que existan esos comportamientos o están llevando a ese tipo de comportamientos, pero su naturaleza inicial es la de ser un ser humano bueno. Otro de los principios es la promoción de las cualidades humanas positivas. Ese principio desde la psicología humanista busca resaltar las cualidades de cada persona. Esas cualidades que cada uno de nosotros tenemos y que en el momento de hacerlas evidentes se nos hace muy difícil. Pensemos en un ejercicio como estos. Coloque una lista de sus 5 cualidades y nos dan 2 minutos y nos ponemos a pensar y en qué soy bueno, cuáles son mis cualidades, quién me dirá mis cualidades. Y no es tan sencillo ni fluye tanto como cuando al respaldo de la hoja va a colocar 5 defectos. Ah, es que soy de mal genio, soy desordenado, etcétera, etcétera. Y esas de pronto son más fáciles de que surjan. A veces
nos vemos en la necesidad de desarrollar este tipo de ejercicios de manera de vinas, parejas o de manera grupal, donde tenemos que en un grupo que se conocen un poco decirles, van a intercambiar sus hojas y le van a pedir al compañero del lado que coloque 5 cualidades. Y entonces otro es el que nos dice, mire, usted es responsable, usted es cumplido, usted es honesto, ¿m? Usted es sincero, usted es solidario. Y son otros los que a veces nos llevan a reconocer esas cualidades. La psicología humanista busca que se haga una promoción de esas cualidades positivas humanas, que no sean ignoradas esas cualidades y que se manifiesten en el desarrollo personal. Y a medida que vamos avanzando sobre algunos postulados teóricos, por supuesto también ejemplos y algunas aplicaciones de cómo implementar acciones desde la psicología humanista, que de hecho lo hacemos en los contextos donde nosotros interactuamos o desarrollamos algunas prácticas en este orden. Otro de los postulados es esa visión del terapeuta como un facilitador. Ya lo señalaba un estudiante dentro de sus expectativas, que no hacía nada un psicólogo detrás de un escritorio. La representación social de la psicología con la bata blanca, en la parte clínica, porque aquí estamos hablando también de la psicología humanista desde lo clínico, en la parte clínica está dada en ese orden y seguramente en la parte posterior de un escritorio, observando y escuchando a un otro para realizar un proceso de observación, entrevista, un proceso diagnóstico y desde allí plantear unas acciones terapéuticas que permitan transformar una situación. La psicología humanista, como también nos lo muestra un poco la imagen, en un cara a cara, en una igualdad de condiciones, en un diálogo muy estrecho, en un, discúlpenme utilizar esta palabra, desenredar esos pensamientos, pone al terapeuta como un facilitador de ese proceso donde el otro puede, a través de un proceso empático, de un proceso de rapport, facilitarnos alguna información que nos permita acercarnos un poco a ese otro, conocer esas capacidades y esas habilidades para hacerlas en el otro, que a partir de ellas genere por sí mismo su propia transformación. No es una tarea sencilla como nos lo video de la noble tarea del psicólogo, casi que es con un anzuelo tratar de sacarle a ese otro todas esas capacidades y esas habilidades que tiene, para ello quiere de cierta experticia. Y luego hacerle ver que esas capacidades y esas habilidades que le permiten de manera significativa enfrentarse a las diversas situaciones que le generan algún tipo de dificultad. Un cuarto propósito, un cuarto postulado, habla de la primacía de la actitud sobre la técnica. Y aquí hace referencia a que como nosotros como psicoterapeutas, en un proceso desde la psicología humanista, más que la utilización de técnicas, utilizamos unos elementos y unas cualidades del ser humano que nos permiten acercarnos al otro y que priman sobre esas técnicas que podamos utilizar. Me explico, la imagen nos muestra un poco. Más que la bata blanca, más que la experticia y más de la experticia o el cúmulo de conocimientos que tengamos, es esa actitud humana con la que nos acercamos al otro, muchas veces con un apretón de manos, con una mano sobre el hombro, con un apretón de brazo, decimos,
estamos entre iguales y estoy aquí para ayudarle. Estoy aquí para que juntos resolvamos su situación. Estoy aquí para facilitarle un proceso y que no sea dentro de lo que podríamos decir, dentro de las técnicas que se utilizan en la psicoterapia, algo rígido que no, sino más algo que desborde lo que nosotros tenemos para tener esa primacía de la actitud sobre la técnica. Otro de los postulados es la intuición. ¿Qué es eso de la intuición? Vemos acá un perfil de una cabeza del ser humano con un ojo muy grande, con una luz que sale de allí de adentro y que básicamente lo que quiere llevar es a reflexionar un poco sobre eso que tiene, que ve, que siente y que piensa ese otro. Eso que en lenguaje epistemológico se denomina subjetividad. Eso que viene dentro de la y que, como dicen, cada uno lo vive de manera diferente. Aquí esta valoración de la intuición tiene que ver mucho más con esa recuperación de lo que es la subjetividad humana, con esa valoración de lo que el otro entiende, tiene, siente, la comprensión de esas vivencias subjetivas dentro de un proceso terapéutico. Y hablábamos en una diapositiva anterior donde señalábamos la cercanía y la manifestación desde lo humano, esa primacía desde la actitud, y aquí no como el vínculo entre el terapeuta y el consultante, que no se manera jerárquica, no estamos a otro nivel de quien se nos acerca. Estamos, dice, no quiere decir algo cálido que sea entre dos seres humanos, que se da entre dos personas que tenemos emociones, pensamientos, y también nos diferencia un poco, que es un conocimiento que nos permite hacer de nada más a partir de algunas estrategias esas que a partir de los recursos con el que logre generar transformación. En séptimo nos habla de la inclinación por el trabajo con grupos. También ya lo señalábamos como la psicología humana busca y fortalece el contacto de los seres humanos unos con otros. Y señala también, toma este postulado como el ser humano es un ser social por naturaleza, apoya también fortalecer su visión humana. Esto se utiliza, vamos a ver en el curso de la logoterapia, del encuentro esencial, de todos estos procesos terapéuticos, específicamente hago a los encuentros como el tema de Alcohólicos Anónimos, como el tema de las comunidades terapéuticas, como el tema de los de apoyo de personas con enfermedades crónicas, hipertensos, diabéticos, como el tema de personas con enfermedades terminales, cáncer, HIV, y otras. Espacios de grupos de apoyo, los cuales a partir también de las experiencias y de las fortalezas con las que otros han enfrentado distintas situaciones, el ser humano tiene la capacidad de identificar
en sí mismo potencialidades y recursos que le ayudan a superar estas situaciones. Y la inclinación por maratones como la psicología humanista también parte del fortalecimiento de la persona, y ese fortalecimiento obviamente se ve en un fortalecimiento de los grupos. Aquí vemos un grupo, puede ser un grupo en el contexto laboral que da en estos momentos, en la actualidad, con gran fuerza, o un grupo en el contexto educativo. Y nos dice acá que esta inclinación por maratones como encuentros se basa en retiros de 1 o más días en lugares apropiados para los encuentros donde se pueda dedicar el 100% al trabajo terapéutico. Aquí se pone en juego todo lo relacionado con la psicología experiencial. Con estas actividades que seguramente muchos de nosotros participamos en este momento, estas actividades en las cuales a través de el trabajo con el mismo grupo permite identificar, fortalecer temas como relaciones interpersonales, habilidades sociales. Estos son temas de la psicología, que básicamente son vistos desde la psicología humanista, permiten que el otro identifique qué especialidades tiene y las saque y las ponga en juego en espacios como estos. Nos dice acá 1 o 2 días o más días en un lugar apropiado, un contexto de reflexión tranquilo que me permite centrarme en lo que yo tengo y no en unos factores externos. Un noveno postulado que nos habla de la recuperación del cuerpo y de las emociones, y aquí vemos una imagen donde el ser humano es, podríamos decirlo, también un ser que tiene una energía que circula en nuestro organismo. Recordemos que desde la fisiología del cerebro, de nuestros sistemas, existen procesos bioquímicos que generan cargas eléctricas en nuestro mismo funcionamiento. Es decir, nuestro corazón funciona por una eléctrica entre los de sodio y de potasio y hacen que los nuestras el sistema de la neurona, el proceso interno de la sinapsis, y este proceso se da también en ese intercambio de sodio y potasio, que son negativas y positivas, y que permiten que genere un potencial de acción y unos procesos eléctricos que la información viaje a través del sistema nervioso y generen pues la respuesta a las diferentes estímulos que nosotros nos enfrentamos en diferentes situaciones. Así que nuestro organismo, entonces, esa recuperación, esas, digamos, parte que llamaríamos de todo eso que le da sentido, que le da vida a nuestro cuerpo, que le da vida a la célula, pues que en los campos energéticos también hacen dentro de nuestro cuerpo con el que nos. Por eso habla de la relación del cuerpo, se enfatiza el cuerpo en la vida anímica, en el desequilibrio emocional, y a partir de la psicoterapia busca el equilibrio emocional y físico de la persona, busca ese equilibrio cuerpo y mente. Si nosotros recordamos, la psicología lo que hace es identificar cómo son esas reacciones fisiológicas y digamos que es la relación entre lo biológico y lo psíquico en el comportamiento del ser humano, cómo reaccionamos frente a lo que percibimos, cómo reaccionamos con situaciones frente a la atención, percepción, a los procesos psicológicos. Entonces, esa relación cuerpo-mente de muchas otras situaciones, como lo decíamos hace un momento, que están referidas a todo lo fisiológico del ser humano, a cómo funciona nuestro sistema nervioso somático, nuestro sistema nervioso autónomo, y cómo se dan digamos, cómo se evidencian
a través de distintos comportamientos y distintas reacciones de nuestro organismo. Busca básicamente las vivencias del aquí y el ahora, de centrarnos en el hoy, de hacer, de generar conciencia sobre lo que yo estoy viviendo y sintiendo en este momento, de cómo el poderme centrar en el aquí y el ahora me permite resolver distintas situaciones que me pueden estar generando dificultad. ¿Qué tipo de situaciones? Una situación como un duelo que no haya podido elaborar y que me quede pensando y pensando y pensando en esa situación y generándome caos y dificultad porque se me perdió mi billetera hace 6 meses y tenía allí un recuerdo muy especial y no he podido superar esa situación. ¿Cómo me vengo al aquí y a la hora y empiezo a reconstruir mi proceso para seguir adelante? Estoy en este momento hablando pues de la pérdida de un objeto físico, pero recordemos que pues elaboramos duelos o tenemos procesos de duelo por otros órdenes de no solo de elementos físicos, sino también de elementos materiales, sino también de pérdidas de situaciones afectivas, pérdidas emocionales y bueno, otra serie de situaciones. Y es solamente un ejemplo de cuando nos quedamos en otra instancia o, digamos, de manera contraria, cuando nos preocupamos demasiado por el futuro y no vivimos el aquí y el ahora, estando pensando mucho en lo que va a ocurrir mucho tiempo más adelante. Entonces, la psicología humanista también busca eso, busca centrar a la persona en la recuperación de su cuerpo, de sus emociones, del aquí y el ahora, qué estoy haciendo en este momento, cómo me estoy sintiendo y cómo lo estoy vivenciando. Y un décimo postulado que habla de la recuperación del juego, la espontaneidad y la creatividad, y nos dice cómo desde la psicoterapia humanista se rescata la parte lúdica, la libertad, la creatividad, la espontaneidad, como algo que está en todos nosotros, que es mucho más evidente en los niños y que a veces lo perdemos en nuestro proceso evolutivo y en nuestro proceso ocupacional, por así decirlo, y que nos permite expresarnos, nos permite sacar a flote una serie de situaciones y también reconocer una serie de capacidades y habilidades. Entonces, se utiliza mucho dentro de la psicoterapia humanista, la musicoterapia, la danzoterapia, el teatro como un proceso psicoterapéutico, el juego de roles, entre otros, como unas técnicas o estrategias, instrumentos, más técnicas utilizadas en los procesos psicoterapéuticos. En ese orden, pues hablamos y retomamos nuevamente cómo es a partir de esa década de los 50 y de los 60 que se da la evolución en las terapias humanistas. Cómo es que a partir de autores como Carl Rogers se proponen unos modelos psicoterapéuticos que tienen una visión diferente del ser humano, diferente frente a lo que se había manejado desde la psicología conductual o desde los enfoques psicodinámicos. Y nos señala aquí, entre comillas, nos resalta o nos llama a reflexionar sobre lo que aquí nos dice. Dice, el individuo tiene dentro de sí mismo vastos recursos para la autocomprensión, para alterar su concepto de sí mismo, las actitudes y el comportamiento autodirigido. Y estos recursos pueden ser aprovechados solo si se proporciona un clima de actitudes psicológicas facilitadoras. Es decir, se parte de que cada uno de nosotros, indistintamente la edad, el género, el estrato, el contexto, tenemos una serie, y nos dice aquí, una serie de vastos recursos que nos permiten comprendernos, alterar nuestro concepto de sí mismo, identificar nuestras actitudes e identificar ese comportamiento que nos lleva
digamos, hacia lograr un clima de actitudes psicológicas facilitadoras. En ese mismo orden, desde la psicología humanista, pues se ha hablado de la terapia humanista, de la terapia centrada en el cliente, de la terapia existencial y de la terapia gestálica. Cada una de ellas, pues, que abordan esos procesos psicoterapéuticos con unos postulados específicos que permiten lograr el crecimiento personal, la autorrealización, la resolución de las situaciones en las cuales se encuentra inmerso o a las cuales se ve enfrentado el individuo. También se cuenta pues, con un método, y desde esa parte metodológica se han retomado varios aspectos significativos. Uno de estos aspectos metodológicos pues implica todo lo que ha venido trabajando Carl Rogers desde su psicoterapia centrada en el cliente, y cómo ese método de acercamiento de la psicología humanista hacia el otro existen diferentes estrategias que buscan posicionar al otro en un lugar importante, en un lugar protagónico frente a la solución, a la resolución de sus problemáticas. Aquí nos dice pues cómo se da esto desde una mirada muy distinta, como lo decíamos hace un momento, a lo que nos presenta el psicoanálisis hasta ese momento y lo que nos presentaba el conductismo. Es por ello que se determina y que se denomina la tercera fuerza, porque se separa un poco de estas dos miradas. Nuevamente, retomamos acá unos aspectos relacionados con los postulados, estrechamente ligados con los 10 anteriores que acabamos de señalar, y que básicamente se centran en la persona, se centran en las capacidades, en las potencialidades, en el aquí y en el ahora, en la libertad del ser humano y su capacidad para tomar decisiones. Y frente a ello, pues también a lo largo del curso, ya en la parte final, abordaremos algunos aspectos relacionados con el proceso ya más psicoterapéutico, una vez que conocemos las bases, estos postulados y el cómo actuar frente a distintas situaciones. Aquí pues nos señalan algunos aspectos que nos dicen que pues las sesiones están referidas y digamos el número de sesiones recomendadas dentro de un proceso psicoterapéutico basado en la psicología humanista pues está estrechamente relacionado con la situación por la que se está atravesando, la gravedad de esta situación y la misma predisposición de la persona a la hora de comprometerse con la solución de su problemática. Recordemos aquí que el centro y digamos el poder de la transformación no está aquí centrado en el psicoterapeuta, sino está centrado en el otro. Entonces, en un proceso inicial de psicoterapia humanista, pues digamos que ese acuerdo inicial que hacemos en este rapport, en este feeling, en este inicial, uno de los aspectos fundamentales es lograr que el otro comprenda que su proceso de transformación o que resolver la situación que está atravesando depende en una gran, amplia y vasta medida de su disposición, de sus potencialidades y del empleo de sus recursos, no de las técnicas, no tanto de las técnicas y del, por así decirlo, de la magia que el psicólogo pueda utilizar para su situación. En ese sentido es importante en estos primeros encuentros aclarar sobre lo referido a la puntualidad, lo referido a, digamos, al desarrollo juicioso del proceso psicoterapéutico. Seguramente señalaremos un número determinado de sesiones, se sugiere que entre unas 10 y 12 sesiones o entre 6 y 12 sesiones inicialmente, como necesarias dependiendo para superar la situación por la cual ha acudido la persona a consulta. Y obviamente pues aquí nos lo dice que podemos decir que una sesión semanal es una frecuencia óptima. En el término de frecuencias pues tendremos que dejar algunas actividades, algunas tareas para desarrollar de manera individual o colaborativa,
y pues se considera que una semana es el tiempo óptimo para poder desarrollar y ejecutar esa tarea. Si yo estoy desarrollando un proceso psicoterapéutico con alguien y lo estoy viendo cada tercer día, no le estoy permitiendo encontrarse consigo mismo o encontrarse con el otro en la tarea que hemos acordado para lograr identificar algunas situaciones o algunas potencialidades. Entonces es necesario considerar estos aspectos. Hay algunos aspectos, unos conceptos que se manejan dentro de la psicoterapia humanista, y uno de ellos es pues la experiencia cumbre. Siempre en estos procesos psicoterapéuticos hablamos de identificar cuál es esa experiencia cumbre que llevó al otro a generarle de pronto un conflicto. ¿Cuáles son esos eventos agradables o desagradables que le han marcado su vida? Y también ver qué puede sacar esa persona de ese evento, de esa pérdida o de ese logro o de esa situación que ha atravesado. Aquí nos dice algunos ejemplos de experiencias cumbres. Una experiencia cumbre puede ser la separación de los padres, puede ser una experiencia cumbre que genera, digamos, muchas situaciones, puede ser ese momento o ese proceso de entender o de comprender que el otro es un otro con unas necesidades, potencialidades, subjetividades diferentes a las mías, y entender que, por ejemplo, para mi pareja, yo no soy su mundo, cuando para mí él es mi mundo. Entonces, ese proceso puede convertirse en esa situación, puede convertirse en una experiencia cumbre. Un abuso, un ascenso también puede ser una experiencia cumbre, es decir, experiencias cumbres se dan en el orden, podríamos decir, positivo o negativo, un grado, o el alcanzar una meta, bueno. Y cómo nosotros tenemos esa posibilidad desde el humanismo, desde la psicología humanista, de analizar esa experiencia cumbre y ver qué me dejó esa experiencia, qué puedo rescatar de esa experiencia, qué aprendizaje he tenido de esa experiencia, cómo puedo sacar lo mejor de esa situación traumática que me ocurrió, y eso mejor que logré sacar, cómo me permite crecer como persona. Aquí pues salta a la vista que el tiempo no se pierde, o sea, yo no podría señalar en un proceso psicoterapéutico desde la psicología humanista que perdí 10 años en la relación que tuve con alguien porque ahora se terminó y yo perdí 10 años de mi vida. Seguramente construí, aprendí, transformé, y pues eso me está colocando en este momento en otro lugar. El humanismo trae la o las experiencias cumbres por las cuales ha atravesado la persona y desde allí le permite reconfigurar su propia existencia. El humanista rescata al ser humano de la experiencia cumbre y busca que se reescriba, que se redimensione, que genere una transformación de su vida a partir de esa experiencia, que puede ser lo que le está generando algún tipo de dificultad para enfrentarse de manera positiva a las diferentes situaciones. Y pues aquí también se apoya en algunos de los supuestos que seguramente hemos abordado en lo largo de este conversatorio. Uno de los es que las personas tienen el control de su comportamiento, que pueden elegir sobre sus propias vidas y que en esencia somos responsables de solucionar nuestros propios problemas. Si retomamos la frase inicial con la que empezamos esta conferencia, vemos que el pájaro no dependía de algo externo como era la fortaleza de una rama, sino que dependía de estar allí, de su confianza, de una fuerza interior que era la que le permitía mantenerse en el lugar donde estaba con un cierto nivel de seguridad. En ese mismo sentido, pues la psicología humanista ha acuñado y ha retomado, y seguramente el término de resiliencia ha surgido desde esta corriente epistemológica y filosófica. Esa resiliencia, como todos la conocemos, como esa capacidad de adaptarnos a situaciones difíciles, de seguir adelante a pesar de las adversidades, de fortalecernos y de identificar aspectos positivos en una situación difícil que nos permiten enfrentar una situación nuevamente sin que nos genere dificultad.
Desde aquí pues seguramente retomaremos a Maslow cuando hablemos de él, y que él nos va a mostrar como desde las diferentes necesidades, o desde el logro de las diferentes necesidades, el alcanzar y el satisfacer las necesidades básicas, logramos distintos niveles de resiliencia. Pensémonos en un momento en el que hemos tenido alguna situación difícil. Pensémonos en un momento en el que hemos atravesado una situación que nosotros considerábamos que seguramente este era el final, ya no puedo más, una situación difícil a la que nos hemos tenido que enfrentar. Pensémonos en un momento. Aprovecho para darle un saludo a Arley, que nos acompaña en la sala en este momento de manera presencial, y pues seguramente luego a nuestros estudiantes que revisarán esta grabación, porque hace parte de un trabajo que deben entregar en el curso. Pensándonos ya en ese momento difícil, reflexionemos ahora sobre si la resiliencia que nos ha permitido superar esta situación difícil ha sido interna o externa. Si ha sido algo que viene de otros, o algo que está dentro de nosotros mismos lo que nos ha permitido superar esta situación. O si al contrario no hemos logrado superar esa situación y estamos en un continuo proceso con un efecto de rumiación, que es darle y darle y darle vueltas a la misma situación y seguir pensando en lo mismo, y es que yo estoy así porque mis papás no me llevaron a centros de diversión, y sigo y sigo y sigo pensando en ello y no lo supero, sino que genera un efecto de rumiación que no me permite avanzar y no me permite consolidarme y fortalecerme como persona. Aquí nos dice pues que la rumiación es un estado cognitivo, pensamos y pensamos en que en un círculo vicioso, y no avanzamos pues digamos en la resolución de una situación. El existencialismo, que es una temática que se aborda en el curso entre el segundo y tercer tema, pues nos habla de lo que hemos señalado hace algún momento referido con la subjetividad, de cómo el ser humano, cada uno de nosotros, ha construido y construye a través de la experiencia distintos significados frente a las situaciones que atraviesa, y cómo eso se convierte en procesos subjetivos en los cuales el ser humano, cada uno, relata, vivencia, percibe, siente una situación a la que se enfrenta. Entonces, no, digamos que la psicología humanista rescata esto, resalta este aspecto en pro de no etiquetear a todo mundo frente a una situación problemática, sino de conocer cómo vivencia esa persona esa situación. Y no solo conocerla, sino también darle el lugar que corresponde, digamos, dándole el significado, más que el significado, dándole el lugar y, digamos, la importancia que le corresponde para esa persona. Puede acercarse a nosotros a alguien con una situación difícil de no haber superado, qué sé yo, la pérdida de una mascota, y cómo esos sentimientos de ese sujeto han sido elaborados por él son distintos a los de otra persona que ha tenido una pérdida de una mascota y que no vive la experiencia de la misma forma como la vive el otro. Entonces, eso hace relación también a esa subjetividad y a eso que no puede ser tan evidente, ni tan enmarcado, ni tan encasillado en diferentes ítems o qué sé yo, que nos permitan darle una mirada general o totalizante de un fenómeno, de un aspecto. Ya les decía, seguramente pues vamos a trabajar y vamos a profundizar en todo el tema desde Abraham Maslow, la pirámide de las necesidades, que la conocemos, que seguramente la hemos hablado, y permitirá también convertirla en un instrumento y en un elemento de acercamiento, de reflexión y también de
en un proceso psicoterapéutico a medida que lo utilizamos en diferentes instancias. Aquí pues nos señala cómo Maslow, desde donde Maslow hablaba de la satisfacción de las necesidades, desde donde Maslow habla de la autorrealización del ser humano y cómo, pues digamos, todo esto está anclado específicamente a la identificación de las potencialidades de cada uno y a las capacidades y habilidades que tenemos también para enfrentar diversas situaciones. Esto es básicamente referido a la teoría de Carl Rogers, al tema de Carl Rogers, de todo lo centrado en la persona. Revisaremos en ello también en uno de los temas del curso y digamos que en el segundo Collaborate tendremos la posibilidad de reflexionar sobre aspectos ya de orden desde cada una de las teorías que hemos logrado avanzar en el curso. Aquí pues es básicamente como un momento final donde hacemos un proceso de evaluación o autoevaluación de lo que hemos venido manejando en esta presentación y pues nos dice que de acuerdo a la teoría, aquí aparece ya la respuesta humanista, los seres humanos poseemos una tendencia innata a mejorar y a determinar nuestra vida por las decisiones que tomamos. No es una teoría del aprendizaje social, ni es la teoría psicoanalítica, ni el condicionamiento. Entonces, a partir de la teoría humanista que logramos determinar nuestra vida. De acuerdo con los humanistas, aquí nos aparecería un espacio, aquí nos diría si yo el yo real, el yo ideal, el nuevo yo o el yo, es la persona que uno desearía ser. En este caso estamos hablando del yo ideal. Aquí otras 4 preguntas donde nos dice, nuestro autoconcepto es la percepción subjetiva de quiénes somos y cómo somos. A eso se denomina autoconcepto. No es el yo ideal, ni la autoeficacia, ni el yo realizado. Es nuestro autoconcepto, la percepción subjetiva de quiénes somos y cómo somos. Otro interrogante es, los humanistas creen que los seres humanos no nacen ni buenos ni malos. Esto es verdadero. Que en alguno de los postulados señalábamos que se prima que el ser humano es bueno por naturaleza. Los principales psicólogos o representantes del humanismo, entonces tenemos a Abraham Maslow, a Carl Rogers. Los humanistas consideran que la intuición, que es el último tema que abordamos, como una fuente de información válida. Recordemos que la intuición dentro de la psicología humanista es la que está referida con la subjetividad, y esa intuición es lo que la persona siente, lo que la persona vivencia, y es una fuente válida de información cuando el otro me está refiriendo es que yo esto lo percibo de esta manera, esto lo siento de esta manera, es una fuente válida de información. Para terminar con lo que les estoy señalando, pues aprovecharíamos que tenemos un estudiante en línea por si tiene algún interrogante, por si quiere compartirnos algo desde el momento en que ingresó. Pero para terminar esta primera parte, encontramos acá como una escalera del éxito que muchas veces la conocemos. Y es también preguntarnos en qué escalón estoy yo en este momento. Si estoy en un escalón sentado, reflexionando, si lo haré, si no puedo hacerlo, o estoy empezando a tomar la decisión de querer hacerlo y cómo hacerlo, o si ya estoy dando unos pasos por lograr esa meta o ese para finalmente experimentar que sí se puede. Digamos que puede ser un ejercicio que nosotros desarrollemos a nivel individual o a nivel grupal, y es en donde nos encontramos y qué creemos, con qué herramientas contamos para pasar al siguiente escalón.
Pues hasta aquí es mi presentación. No sé si Arley, permítame Arley, le voy a dar micrófono. Arley, creo que ya tienes micrófono y puedes hablar, o si quieres escribirnos algo a través del chat, eh, pues estamos atentos. No sé si quieres compartirnos algo desde el momento en que ingresaste o si tienes alguna inquietud referida al desarrollo del curso. Hola Arley. Arley, buenas noches. Te estábamos escuchando. Arley, adelante, te escuchamos. No, ya no te estoy escuchando, te escuché un momento, pero ya no. Arley, si quieres escribirnos en el chat también lo puedes hacer. Dale, te escucho. Es que decía que el moderador había silenciado el micrófono. ¿Ya me oyes? Ya te escucho. ¿Te escuchas? Sí, señora, ya. Pues lo que te Ya te... decía, Ah, perfecto. ¿Cómo estás, Arley? Buenas noches. bien, sí, señora, gracias. Pues realmente no alcancé a escuchar toda la parte de la temática de lo que estabas diciendo, pues porque llegaba al trabajo, pero pues lo que he alcanzado a escuchar, pues sí me parece muy interesante. Eh, Son muchos temas realmente importantes para uno tener de conocimiento para empezar a entender las personas y las perspectivas que son muy diferentes que tienen, como tú dices, a raíz de experiencias individuales de cada quien y pues todo ese tipo de como percepciones diferentes, como en ponerse en el lugar uno también de las demás personas, es como también lo importante, como tú dices también, para primero uno entender esas potencialidades del comportamiento de los demás y asimismo creo que eso le genera a uno una autoayuda para tener una empatía para relacionarse con las demás personas en cualquier ámbito. Claro que sí, Arley, así es, y seguramente términos como el que tú señalas, empatía, resiliencia, subjetividad, serán algunos términos que abordaremos en el desarrollo del curso y que dentro de el proceso de formación o digamos la profundización en lo que es la psicología humanista, pues cobrarán gran relevancia. Pues tendrás luego la oportunidad de ver la grabación porque pues tienen que realizar un informe de esta conferencia y que es uno de los productos que deben presentar en el curso. No sé si frente al curso tienes alguna inquietud, pues ya me has manifestado algunas, digamos, apreciaciones frente a lo que alcanzaste a escuchar de la conferencia, pero pues no sé si frente al curso tengas alguna inquietud, algo que quisieras que abordáramos en este espacio. Tendremos otro encuentro Collaborate finalizando el mes, pero pues igual yo estoy atenta a través de los diferentes medios o digamos de los diferentes canales de comunicación que contamos, el correo del curso, el correo interno, pues para responder sus inquietudes. Pues a veces es una lástima que no logren conectarse muchos en este momento, pero pues la experiencia nos muestra que así lo hagamos más tarde, pues tampoco es que se conecten muchos, entonces pues hacemos el ejercicio, estamos aquí abiertos para quienes logren ingresar en este espacio y pues los demás tendrán la posibilidad de ver la grabación, inclusive tú pues podrás verla nuevamente desde el inicio. Pero pues Vale. no sé si frente al curso tengas alguna apreciación, alguna inquietud, algo que quisieras que aclaráramos. No, señora, pues por el momento no voy a seguir de pronto verificando la información y todo lo que ha subido, que no he visto todo realmente completo. Y pues sí, de pronto te escribiría o algo, cualquier cosa, cualquier
duda que tenga, pero pues por el momento no. Me parece muy interesante todo y muchísimas gracias. Vale, Arley, gracias a ti por tu disposición y pues sé que es corriendo que logran conectarse así sea un momento, pero lo que te digo, luego tendrán la posibilidad de ver la grabación, entonces quedaré atenta frente a cualquier inquietud que se genere, bien sea de la conferencia o del curso y pues no agradecerte la disposición y la participación. Vale, sí señora. A ti también muchísimas gracias. Bueno, Arley, feliz noche entonces y adelante con el desarrollo de las actividades. Vale, sí señora, gracias. Que estés bien, feliz noche. Bueno, hasta luego. Hasta luego.